Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de estrategias de apertura en mercados europeos. Me confirméis que se escucha correctamente. Muy bien. Bueno, vamos como siempre con el DAX alemán. Vamos a trabajar primero el time frame de 15 minutos, una operativa un poco más tranquila, menos dinámica. Bueno, fijaros, comentando un poquito también el cierre de la sesión de ayer, fijaos como bueno, encontramos en la lateralidad de los últimos minutos, de las últimas horas, y bueno, ahora mismo con la apertura, pequeña apertura en línea con el cierre de la sesión de la jornada de ayer, bastante lateral, con lo cual, bueno, pues no hay ninguna señal de entrada estimada de momento. Fijaros como en este caso el MACD intenta cruzar de manera vertical, de manera alcista el signal. De momento, bueno, pues no hay, es un rango muy lateral, no se aconseja operar cuando estamos en tramos laterales, es más inexacto, con lo cual no habría nada relevante en el time frame de 15 minutos. Buscando una operativa más dinámica, sí que podemos ver cómo, bueno, pues en esta apertura hay un cruce alcista en este caso del MACD. Se va a producir ese cruce también alcista de la media de Hull corta con la media de Hull larga. Fijaros, el punto de entrada no es malo, ¿de acuerdo? Menos 1,35, con lo cual podríamos aprovechar este largo, ¿de acuerdo? Los que queráis trabajarlo, estáis a tiempo, fijaros que va a cruzar ya mismo, con lo cual podéis trabajar ese largo, ya os digo, siempre objetivo, cuando estamos trabajando quizás en time frame de 5 minutos, trabajar unos 30 pips, ¿de acuerdo? Tanto de take profit como de stop loss. Fijaros, ¿veis cómo está tirando? Si habéis entrado alguno, bueno, pues os está saliendo bastante bien la operativa. En este caso, fijaros, hay cruce del MACD, confirmación también de la media de Hull enseguida. De hecho, bueno, podéis estar dentro ya, prácticamente están cruzadas. Una vela con mucho cuerpo. Fijaros qué incremento ha tenido. Vamos a ver cómo termina la vela, pero bueno, en este caso de 5 minutos tiene muy buena pinta, ¿de acuerdo? Ahí podéis haber trabajado. Vamos a ver también el resto de selectivos. Mirar. Misma situación en el IBEX, en este caso más inexacto. Fijaros como la apertura es más lateral todavía. El punto de entrada no queda bastante claro. Hay, digamos, varios cruces, bajista, luego sentido alcista. El MACD más de lo mismo. En este caso era más inexacto, más complicado. Por lo tanto, quizás en este aspecto, bueno, hubiera sido más complicado poder trabajar, no hubiera sido mejor mantenerse un poquito a la espera. Fijaros la vela del DAX, ¿de acuerdo? Ese tirón, bueno, pues la verdad que está siendo bastante bueno y se puede aprovechar, ¿de acuerdo? En el CAC francés, más de lo mismo, pero fijaros, aquí hay una pequeña divergencia. El MACD ha cruzado a la baja, se ha quedado lateral y aunque vemos una vela alcista bastante fuerte, seguiríamos con el cruce de la sesión de ayer, ¿de acuerdo? Fijaros como el cruce era alcista antes de que cerrase el mercado, con lo cual en el CAC francés sería imposible operar en el tramo de 15 minutos. Vamos a ver en 5 más dinámico también. Y ocurre más o menos lo mismo, fijaros. Tenemos la entrada, una entrada bien, sería válida, menos 0,6, un poco justa, pero bueno, tenemos un cruce del MACD alcista y esperando la media Hull corta cruzar larga. Yo creo que en este caso tendría que haber continuar una fuerte presión alcista, ¿vale? Ya que fijaros qué vela ha tenido, ¿de acuerdo? En este caso todavía no tenemos señal de entrada, ¿vale? Vamos a ver cómo se termina de comportar en el CAC francés, no hay ninguna señal, por tanto no podemos entrar. En el DAX, fijaros, continúa la vela alcista, muy buena entrada a los que la hayáis hecho, luego me lo comentáis. CAC francés estamos a la espera, en el IBEX no quedaba totalmente claro, porque fijaros, si pasamos a 15 minutos, que no lo hemos analizado, lo mismo, veis como en este caso lo mismo, lateralidad del MACD con el signal, hay un pequeño cruce alcista, la media Hull tampoco ha llegado a cruzar, por lo tanto no se podría trabajar la operativa. De darse el cruce de la media de Hull corta cruzando larga, podéis plantearos algún largo, aunque a mí personalmente no me gusta, porque fijaros, viene un tramo lateral, ¿no? Mucha lateralidad desde el cierre de la sesión de ayer, con lo cual a mí personalmente no me parecería la entrada más óptima. En cualquier caso se podría realizar, ¿de acuerdo? Fijaros como en el DAX, retrocediendo a 15 minutos, vamos a ver
En 15 minutos no tenemos señal de entrada, pero en 5 fijaros cómo sí que se produce la señal de, fijaros, ese cruce ya alcista. Muy buena oportunidad para el DAX, espero que la hayáis aprovechado. Vamos ahora con el FTSE en 15 minutos, muy similar, ¿vale? Tenemos cruce del MACD, en este caso el cruce alcista es en rangos positivos, 0,61, sabéis que a mí prefiero meterlos largos en rangos negativos. En este caso el cruce en 15 minutos tampoco nos valdría, el cruce viene del cierre de la sesión de ayer. Si lo bajamos a 5 minutos, un poquito más dinámico, lo mismo. Hemos tenido punto de entrada. Me comentáis algunos que también habéis trabajado el FTSE antes de que entrara yo. Fijaros como en este caso, bueno, tenemos rango negativo un poco justo, sería válido, ¿de acuerdo? Y cruce de la media de Hull. Por tanto, sí que sería una buena entrada también hoy. Tanto el DAX como en este caso el FTSE, muy buena entrada, ¿vale? Para ambos. El CAC francés lo mismo, ¿vale? Fijaros como también se podía haber planteado, quizás un poco más parecido al IBEX, ¿no? Un comportamiento tanto errático con esta vuelta de aquí. Pero bueno, se cumplen los parámetros, hay cruce alcista de las medias de Hull también. Y se aprovecha con esta vela, ¿no? El DAX supongo que estará prácticamente igual, fijaros, ¿ves? Se voy a aprovechar esas dos operativas. Vamos a ver en italiano, en 15 minutos no hay nada relevante, tenemos la apertura a las 9, es lo único que comienza a las 9 todavía. No hay ningún acontecimiento relevante. Vamos a ver en 5 minutos. En 5 minutos sí que tenemos el último cruce se produjo, fijaros, a las 4:30 de ayer, ¿no? Tampoco hay, en este caso no hay ninguna operativa relevante en 5 minutos que realizar en italiano. Ahí seguimos con el cruce alcista del cierre de la sesión de ayer. No se ha producido ningún movimiento relevante. No hay nada que operar en italiano, ¿de acuerdo? Y por último, el Eurostoxx. Un comportamiento bastante parecido al de, en este caso, fijaros, el CAC francés, que curvaba de la misma manera, ¿lo veis? Fijaros el movimiento del MACD y fijaros ahora en el Eurostoxx, una curva bastante parecida. En cualquier caso, también se podía haber trabajado menos 0,63, se trabaja aquí la posición larga, ¿de acuerdo? No tan claro cómo se produce, pues lo que hemos comentado en el FTSE y en el DAX, que son los dos mejores para trabajarlos hoy. Pero bueno, había sido una buena mañana para trabajar esas posiciones largas, digamos, en apertura, ¿no? En time frame de 15 minutos no podíamos haber trabajado nada. Vamos a ver aquí. Tampoco encontramos nada relevante. Fijaros. Lo mismo, ¿no? Hay un cruce bajista de la sesión de ayer. Perdón, ¿la sesión de ayer o ya era la sesión de hoy? Era la sesión de ayer todavía. Fijaros, un cruce bajista muy lateral. No nos interesa nada, ¿de acuerdo? No hay nada claro. Aunque esté tirando en 15 minutos, de momento no nos interesaría. Quizás dentro de quizás una hora aproximadamente podamos plantear una estrategia en este time frame, ¿de acuerdo? Pero por el momento fijaros como el cruce que se da no me gusta porque viene, fijaros, de una lateralidad, ¿vale? No hay presión bajista ni presión alcista y luego ya con la apertura de mercado parece que se incrementa esa presión alcista. Podríamos plantearnos, ¿de acuerdo? De cara a un par de horas trabajar una posición larga. En cualquier caso, aprovechar el DAX, está en movimiento alcista, también en el FTSE. De acuerdo, CAC francés ya más similar también. IBEX, vamos a bajarlo a 5 a ver qué vemos. Fijaros, también se podía haber aprovechado, aunque al principio levantaba más incertidumbre. Ha sido también bastante buena la operativa. Y bueno, ha sido un buen día en general para tomar posiciones largas, ¿de acuerdo? Como siempre, si tenéis dudas, podéis poneros en contacto a través del email, podéis también poneros en contacto a través del teléfono de la oficina y os las resolvemos enseguida. El porcentaje de acierto me pregunta Alejandro, evidentemente cuando trabajamos con time frame más reducidos, de acuerdo, con Scarpin sí que la teníamos más medida, pero en este caso los time frame cuando trabajamos en tiempos de 15, 5 minutos no están igual de medidos. ¿Por qué? Porque depende mucho incluso del propio trader, de acuerdo, de cuándo estima introducir la operativa. No es lo mismo trabajar una operativa más dinámica de 5 que un swing trading de 15 minutos con diferenciales diferentes, con lo cual aquí es más complicado, evidentemente. Lo que sí que tenemos más o menos estudiado es el ratio de acierto de los parámetros de las medias de Hull y el MACD, y la verdad que está por encima del 68%, ¿de acuerdo? Eso sí que lo hemos medido. Ahora bien, la aplicación en cada operativa es diferente, ¿de acuerdo? Sí, se puede, me pregunta también José Ismael, se puede trabajar con un minuto y con una hora. Evidentemente tenéis que tener en cuenta que un minuto es más dinámico todavía, tenéis que ajustar más el take profit y el stop loss, y en una hora al contrario, ¿de acuerdo?
bajar el lotaje, aumentamos la expectativa de beneficio de pérdida a soportar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los movimientos son más lentos, pero lo que es la estrategia en sí, se aplique en el time frame que se aplique, es válida, ¿de acuerdo? Simplemente es el MACD y el cruce de 2 medias de Hull. Me preguntáis también por los índices americanos. En la apertura también se podía trabajar, ¿de acuerdo? Se puede trabajar sobre cualquier indicador, perdón, sobre cualquier índice, ¿vale? Incluso prácticamente sobre cualquier activo. Nosotros lo hemos testeado más sobre índices y no es válido sobre todo sobre índices, ¿de acuerdo? Cuando queráis abandonar la posición, lo que tenéis que hacer es, una vez estáis entrado en beneficios, ¿de acuerdo? Ir desplazando el stop loss y asegurando la posición, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencial es aquí? Lo vais a estimar vosotros, depende de vuestra versión al riesgo. El punto de salida te lo va a dar el MACD cuando crucen en sentido contrario a la operativa que estamos trabajando. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando posiciones largas. Si aquí hubiera un cruce del MACD frente al signal, que es la alerta, tendríamos que abandonar la posición. ¿Cómo desplazar en este caso stop loss? Bueno, yo siempre lo suelo entre 5 o 10 pips, pero evidentemente esto ya depende de cada uno. Y tengo clientes que no lo desplazan nada hasta que el MACD les vuelva a dar la señal de entrada y otros que con operativas según, por ejemplo, si trabajamos en 15 minutos buscan un diferencial de 50, 60 puntos, otros si trabajan en 5 buscan 40, 30, depende un poquito también de lo que estéis dispuestos a perder, es decir, que la estrategia siempre sea 1 a 1. Muy bien, pues si no tenéis ninguna pregunta más, mañana continuaremos con el seminario. En cuestión de 15 minutos comenzamos con el morning meeting. Un saludo y que tengáis un muy buen día de trading.